Hoy haremos un viaje por la década que definió una era. Los años 80 no solo fueron un tiempo de grandes peinados, pantalones ajustados y música llena de sintetizadores. También fue una década donde el mundo cambió de formas que jamás imaginamos. Fue una explosión de creatividad y avances tecnológicos que marcó para siempre nuestra forma de vivir. Desde los juguetes que todos los niños deseaban hasta los gadgets que revolucionaron la vida cotidiana, los 80 estuvieron llenos de objetos que se convirtieron en el corazón de una generación. Algunos de estos artículos siguen vigentes hoy en día, no solo como recuerdos nostálgicos, sino como símbolos del impacto cultural de aquella época. Hoy, en Retrocultura, vamos a explorar los 20 objetos más deseados y populares que definieron los 80. Cada uno de ellos marcó una tendencia, despertó obsesiones y, en muchos casos, cambió para siempre la manera en la que interactuamos con el mundo. ¿Quieres saber más? Pues no te despegues de tu asiento y prepárate a ver las cosas de los 80 que todos deseamos. Mi nombre es Odelot y esto es Retrocultura. ¡Comenzamos! ¡Hadouken! Mención especial a los legionarios y miembros del canal: Kei Martínez 420, Prema Sindhu Chaitanya, Oscar Silva, Claudia Navarrete, Pepe Carrillo, Nel MX, León Alfaro, Wolf S, Ricardo Peri, Orlando, Alexander Thanos y a Corben Dallas por apoyar al canal con un super gracias o con una membresía. Legionarios, les agradezco profundamente por confiar en el proyecto de Retrocultura. Les mando un fuerte abrazo de parte de su amigo Odelot. Muchas gracias. Y recuerden, ustedes también pueden apoyar al canal uniéndose con una membresía mensual o dando clic en el botón de super gracias y recibirán una mención especial de mi parte. Continuamos. Número 1. ¿Recuerdas cuando la música se vivía de una forma completamente personal? Era la época en la que podías llevar tus canciones favoritas contigo, creando una burbuja sonora en medio del bullicio de la ciudad o la tranquilidad del parque. Este pequeño compañero que revolucionó la forma en la que escuchábamos música fue el Walkman. Este novedoso artículo fue creado originalmente en 1979, pero su gran auge fue en los años 80. Creado por Sony con la visión de Masaru Ibuka, quien soñaba con un dispositivo portátil para disfrutar música clásica sin molestar a nadie. El Walkman no solo fue un éxito tecnológico, sino un símbolo de individualidad y libertad. Se vendieron más de 200 millones de unidades en todo el mundo, consolidándolo como un ícono de la década. Pero ¿sabías que los ejecutivos de Sony pensaban que sería un fracaso porque no podía grabar audio? Fue Norio Oga, otro líder de Sony, quien creyó en el producto y lo llevó al mercado. Además, en Japón, los primeros modelos incluyeron una función de doble auricular para que dos personas pudieran escucharlo al mismo tiempo. Perfecto para compartir música con un amigo o con un enamorado. Número 2. Piensa en la moda de los gadgets de los 80. El futuro parecía estar en la muñeca. Para los que buscaban algo más que un simple reloj, surgió un accesorio que combinaba estilo y funcionalidad: el reloj calculadora, creado en 1980 por Casio, la compañía japonesa famosa por su innovación tecnológica portátil. Estos relojes representaban lo último en modernidad. Eran especialmente amados por estudiantes y profesionales porque ofrecían una calculadora literalmente al alcance de la mano. Los afortunados poseedores de un Casio se convirtieron rápidamente en un símbolo geek, antes de que ser geek estuviera de moda. Algunos modelos de Casio no solo incluían la calculadora, sino que también
videojuegos y funciones adicionales como alarmas y cronómetros, lo que los volvía una especie de predecesores de los smartwatch actuales, sin olvidar los modelos que incluían un control remoto para la televisión. En definitiva, los precursores del smartwatch. Cambiaste un Rolex por un Casio. What the fuck? Número 3. El siguiente lugar en nuestro top es para un pequeño cubo multicolores que parecía inocente, pero que desafiaba hasta las mentes más brillantes. Muchos pasaron horas girando sus caras tratando de resolver el enigma. Así es, nos referimos al famoso cubo Rubik. Este no era solo un juguete, sino que se había convertido en un fenómeno global. El cubo Rubik fue inventado en 1974, pero su comercialización masiva comenzó hasta 1980. El cubo Rubik fue creado por el arquitecto y profesor húngaro Erno Rubik, inicialmente como una herramienta educativa para enseñar geometría y espacio tridimensional. Fue distribuido globalmente por la Ideal Toy Company. En los años 80, el cubo Rubik se convirtió en el pasatiempo de millones. A menudo, su resolución era una especie de medalla de honor entre amigos y familiares. Hasta la fecha, ha vendido más de 350 millones de unidades, convirtiéndose en el rompecabezas más vendido de todos los tiempos. Cuando se lanzó por primera vez, se le llamó el cubo mágico. Sin embargo, al llegar al mercado internacional, adoptó el nombre de su inventor. Hoy en día, existen competiciones speedcubing, donde los expertos resuelven el cubo en menos de 4 segundos. Ahora, sigan viendo el video mientras yo trato de resolver esto. ¡Auxilio! Número 4. Antes de que las consolas de videojuegos dominaran los hogares, como lo hacen hoy en día, existió un dispositivo que lo inició todo. ¿Recuerdas los días en el que el sueño de muchos era tener un joystick en tus manos y una televisión conectada a un mundo de píxeles? Así llegó el Atari 2600, el cual originalmente había sido lanzado en 1977, pero su impacto global se sintió hasta los años 80. Creada por la compañía Atari y bajo la dirección de Nolan Bushnell, el visionario conocido como el padre de los videojuegos. El Atari fue una de las primeras consolas en utilizar cartuchos intercambiables, lo que permitía que los jugadores disfrutaran de múltiples juegos sin necesidad de comprar un nuevo dispositivo. Con títulos como Pong y Space Invaders, la Atari 2600 se ganó un lugar especial en los corazones de los gamers. Aunque fue un éxito masivo, también es de recordar por uno de los mayores fracasos en la industria, el juego de E.T., que resultó tan impopular que miles de copias fueron enterradas en un desierto de Nuevo México. Este evento se ha convertido en una leyenda urbana, confirmada años después. El Atari se convirtió en el precursor de las consolas modernas. ¿Quién de nosotros no deseaba uno cuando era niño? Número 5. Hubo un tiempo en que disfrutar una película en casa no era tan fácil como hacer clic en un botón, pero todo cambió cuando llegó el VHS. Este dispositivo convirtió la sala de estar en un cine personal, revolucionando la industria del entretenimiento. El VHS fue introducido en 1976, pero alcanzó su cúspide en los años 80, desarrollado por JVC, Victor Company of Japan, como una alternativa accesible al formato Betamax de Sony. El VHS permitió a las familias grabar programas de televisión, alquilar películas y disfrutar del entretenimiento a su ritmo. Rápidamente fue adoptado masivamente por todo el mundo, desplazando al Betamax y consolidándose como el estándar de video casero por más de una década. Aunque el VHS ganó la guerra de los formatos, algunos expertos creen que el Betamax era técnicamente superior. Sin embargo, la mayor duración de grabación de VHS y su catálogo más amplio de películas
lo llevaron a conquistar el mercado. ¿Quién de ustedes no recuerda esas tardes con la familia yendo al videoclub para alquilar una película para después verla en compañía de toda la familia? Esos recuerdos nunca desaparecen. Para usted, socio exclusivo de Videocentro o usted, futuro suscriptor, le informamos que Videocentro reduce en un 3% sus precios en rentas y membresías, como un servicio más de la primera cadena de videoclubs en México. Por supuesto, solo en Videocentro. Número 6. ¿Recuerda ese momento mágico de los 80, cuando la diversión estaba a solo un cartucho de distancia? Introducir un juego, presionar el botón Start y sumergirte en mundos llenos de aventuras y desafíos. Así llegó a nuestras vidas el mítico Nintendo Entertainment System, marcando la era dorada de los videojuegos caseros. Lanzado en 1983 como Famicom en Japón, llegó a Norteamérica como NES en 1985. Diseñado y producido por Nintendo, con Masayuki Uemura como el ingeniero principal detrás de la consola. El NES no solo revitalizó la industria de los videojuegos después de la crisis de 1983, sino que presentó al mundo personajes icónicos como Mario, Zelda y Donkey Kong. Hasta la fecha, se estima que vendió más de 60 millones de unidades en todo el mundo, consolidando su estatus como una leyenda. En su lanzamiento en Estados Unidos, Nintendo incluyó a Rob, Robotic Operating Buddy, un robot que ayudó a posicionar a NES como un juguete más que una consola, logrando conquistar vendedores minoristas que aún desconfiaban de las consolas tras la crisis de los videojuegos. Aún recuerdo esas noches de Navidad, cuando mi primo traía su Nintendo y nos poníamos a jugar mientras el resto de la familia terminaba de cenar. Y así hasta que llegaba la madrugada. Tiempos inolvidables. Número 7. ¿Quién de nosotros podría olvidar el rugido de la música saliendo de una gigantesca boombox? Ya fuera en las esquinas de las calles, acompañando a bailarines breakdance o como la banda sonora de reuniones al aire libre. Las boombox se convirtieron en el corazón de la cultura urbana de los 80. Aquí un claro ejemplo. Aunque su origen se remonta a finales de los 70, las boomboxes alcanzaron su apogeo cultural en los 80. Uno de los primeros modelos fue desarrollado por Philips, pero marcas como Panasonic, JVC y Sony dominaron el mercado. Las boombox eran más que un reproductor de música, era una declaración de estilo, un accesorio imprescindible y un símbolo de la cultura hip hop que empezaba a emerger. La facilidad para transportar la música convirtió estos dispositivos en los compañeros ideales para el baile callejero y las reuniones sociales. Algunas de las boombox de alta gama podían pesar hasta 12 kilos y requerían varias pilas grandes de tamaño D para funcionar. Pero esto no detuvo a los jóvenes de llevarlas al hombro mientras inundaban las calles con su sonido. Número 8. ¿Recuerdas cuando tener una computadora en casa era un lujo que solo unos pocos podían permitirse? ¿Quién de nosotros no recuerda las películas o series donde las computadoras abarcaban toda una habitación? Pero todo eso cambió a comienzos de los 80. Las computadoras personales no solo llegaron a los escritorios de algunas familias, sino que transformaron la forma en que interactuamos con la tecnología, convirtiéndose en una herramienta de aprendizaje y entretenimiento. Computadoras como la Commodore 64, lanzada en 1982, y la Apple II, presentada en 1977, alcanzaron su máxima popularidad en la década de los 80. La Commodore 64 fue desarrollada por Commodore International, liderado por Jack Tramiel, mientras que el Apple II fue diseñado por el legendario Steve Wozniak para Apple Computers. La Commodore 64 se hizo famosa por ser accesible y potente
para su época, convirtiéndose en la computadora personal más vendida de todos los tiempos, con alrededor de 17 millones de unidades. Por otro lado, el Apple II lideró en el ámbito ejecutivo y empresarial, llevando la informática a escuelas y oficinas. La Commodore 64 fue tan popular que llegó a tener más de 10.000 programas de software compatibles, desde juegos hasta aplicaciones de productividad, mientras que el Apple II fue tan influyente que fue apodado la máquina que construyó Apple. Número 9. Cierra los ojos y vuelve a imaginar ese momento. Apuntas, disparas y en cuestión de segundos, el recuerdo empieza a revelarse en tus manos. Las cámaras instantáneas de Polaroid no solo eran dispositivos, eran máquinas de capturar momentos únicos e irrepetibles. Aunque la primera cámara instantánea de Polaroid salió en 1948, modelos como la Polaroid 600 dominaron el mercado durante los 80. Fundada por Edwin H. Land, la Polaroid Corporation innovó en el concepto de fotografía instantánea. Las cámaras Polaroid alcanzaron su apogeo en los 80, convirtiéndose en un símbolo cultural de fiestas, vacaciones y recuerdos familiares. Eran ideales para quienes querían inmortalizar momentos sin esperar el revelado de un rollo tradicional. La Polaroid era tan popular que artistas como Andy Warhol la utilizaron para documentar su vida cotidiana, convirtiéndola tanto en una herramienta artística como en una herramienta social. Número 10. Hubo un tiempo en que los teléfonos no eran móviles y lo más que uno podía aspirar era al teléfono de la esquina o a las casetas telefónicas. Pero en ese tiempo, los teléfonos móviles ya existían y eran un privilegio reservado solo para ejecutivos y soñadores del futuro. Pero esto cambió con la llegada de el Motorola Dynatac 8000X, el cual cambió las reglas del juego y marcó el inicio de una era donde estar siempre conectado comenzaba a ser una realidad. Lanzado al público en 1984 y desarrollado por Motorola bajo la dirección de Martin Cooper, quien realizó la primera llamada desde un teléfono móvil en 1973, usando un prototipo de este teléfono. El Dynatac 8000X, apodado cariñosamente como el ladrillo por su tamaño y peso, fue uno de los primeros teléfonos celulares en comercializarse, aunque su precio de unos $4,000 lo limitaba a un público selecto. Este gadget sentó las bases para la revolución tecnológica que ahora damos por sentada. Como dato curioso, el Dynatac tenía una batería que duraba solo 30 minutos de conversación y que tardaba alrededor de 10 horas en cargar. Aún así, se convirtió en un símbolo de estatus, apareciendo en películas y programas de la época. Número 11. ¿Recuerdas la emoción de encender tu consola y ver los gráficos más nítidos que habías imaginado en tu sala? Pues esto pasó con la llegada de el Sega Genesis, o Mega Drive como se le conoció en Japón, el cual marcó un hito en la industria del entretenimiento digital al traer los primeros videojuegos de 16 bits al alcance de todos, lanzado en Japón en 1988 como Mega Drive y en Norteamérica en 1989 como Genesis, el cual fue desarrollado por la compañía japonesa Sega, que ya estaba consolidada en los arcades. El Sega Genesis fue la primera consola doméstica de 16 bits en alcanzar a un público masivo, compitiendo directamente con Nintendo. Introdujo a personajes icónicos como Sonic el Puercoespín y tuvo juegos que desafiaron gráficamente lo que los jugadores pensaban que era posible en ese momento. En la batalla del marketing contra Nintendo, Sega utilizó el lema Genesis does what Nintendo don't, un juego de palabras que significaba en español Genesis hace lo que Nintendo no. Esto
lo posicionó como la consola más avanzada y dirigida a los jugadores más maduros de los 80. Número 12. ¿Quién no recuerda el sonido de un cierre de velcro y la emoción de abrir tu Trapper Keeper en el aula? Estas carpetas no eran simples útiles escolares, eran una declaración de estilo, organización y, para muchos, identidad. Decoradas con diseños vibrantes, las Trapper Keepers definieron la vida escolar de los años 80. Fueron introducidas originalmente en 1978, pero se volvieron un fenómeno en masas durante los años 80. Diseñada por Brian Crutchfield y producida por la empresa MIB. Durante la década de los 80, no había estudiante que no soñara con tener una Trapper Keeper en su mochila. Eran prácticas y llamativas, ideales para guardar papeles sin desorganización. Las Trapper Keeper se volvieron rápidamente en una moda en las escuelas y un símbolo de los días de regreso a clases. Algunas Trapper Keepers incluían horarios escolares impresos o pequeños bolsillos para notas, y con el tiempo se convirtieron en objetos de colección. Aún hoy, hay adultos que buscan versiones originales para revivir su nostalgia. Número 13. En una época de constante cambio, fuimos testigos de la llegada de un gadget que lo cambió todo. Imagínate tener un mundo de aventuras y diversión en la palma de tu mano. En una época donde los videojuegos estaban restringidos a consolas o arcades, el Game Boy cambió las reglas del juego para siempre, permitiendo tener tus juegos favoritos a donde sea que fueras. Fue lanzado en 1989, desarrollado por Nintendo y diseñado por el legendario Gunpei Yokoi, quien también trabajó en éxitos anteriores como el D-Pad. El Game Boy fue una revolución en el mundo de los videojuegos portátiles. Su título estrella, Tetris, se convirtió en un fenómeno cultural que atrapó tanto a niños como a adultos. Con más de 118 millones de unidades vendidas, se consolidó como una de las consolas portátiles más exitosas de la historia. Curiosamente, el Game Boy fue diseñado para ser duradero y accesible. De hecho, una unidad sobrevivió a la explosión de una bomba en la Guerra del Golfo y todavía funciona. Se exhibe en el Museo Nacional de Videojuegos en Nueva York. ¿Lo sabías? Número 14. Mucho antes de que los smartphones y las aplicaciones de traducción dominaran el mundo, estaban las traductoras de bolsillo electrónicas. Este pequeño dispositivo se convirtió en el intérprete personal para viajeros, estudiantes y personas de negocios internacionales. Estas maravillas tecnológicas fueron una herramienta indispensable para ellos. Las traductoras de bolsillo se popularizaron en la década de los 80 y fueron fabricadas por marcas pioneras en dispositivos portátiles como Sharp y Casio. Estas traductoras facilitaban la comunicación en múltiples idiomas, ofreciendo traducciones rápidas y, en algunos casos, pronunciación. Eran perfectas para turistas y ejecutivos que querían evitar confusiones lingüísticas en países extranjeros. Algunas traductoras electrónicas incluían mini teclados alfanuméricos, calculadoras integradas y bancos de datos personalizables. Número 15. Antes de los DVD y Blu-ray, había un formato futurista que parecía sacado de una película de ciencia ficción, el Laserdisc. Su tamaño imponente y brillante superficie metálica lo hacían parecer algo salido del mañana, pero su calidad de imagen revolucionó las noches de cine en casa para los verdaderos aficionados al cine. Introducido en el mercado en 1978, obtuvo su mayor relevancia en la década de los 80. Desarrollado en conjunto por la compañía Philips y Pioneer, aunque nunca logró superar al VHS en ventas, la Laserdisc fue adoptada por cinéfilos y algunas instituciones educativas debido a su excelente calidad de video. También se convirtió en una herramienta imprescindible para los amantes del cine en su máxima definición.
Un disco Laserdisc podía medir hasta 30 centímetros y requería cambiar de lado para continuar viendo la película. A pesar de su falta de éxito comercial, estableció las bases para el desarrollo de tecnologías como el DVD. ¿A que no te la sabías? Número 16. ¿Recuerdas cómo los tenis dejaron de ser solo calzado y se convirtieron en una pieza de tecnología personalizada? Cuando llegaron las Reebok Pump, cada usuario podía inflar sus zapatillas para un ajuste perfecto. Fue un salto radical en la moda deportiva. Lanzados en 1989 y desarrollados por la compañía Reebok International, las Bumps se convirtieron en un fenómeno que combinaba deporte y estilo. Rápidamente se volvieron en un producto de lujo dentro del calzado deportivo, adoptado por estrellas de la NBA y adolescentes que querían lucir lo último en innovación. En el curso de las clavadas de la NBA de 1991, Dee Brown infló sus Reebok Pump justo antes de realizar su clavada ganadora, y esa imagen quedó grabado en la historia del baloncesto y de la marca. That's worth about $1 million to him right there. Another high toss and lob and reverse jam. Número 17. Cuando el CD comenzó a reemplazar a los cassettes como el formato principal de música, Sony decidió llevar la experiencia de audio portátil al siguiente nivel con el Discman, un reproductor que prometía un sonido impecable en cualquier lugar. Lanzado en 1984 y diseñado por Sony Corporation, la misma compañía que nos vendió el Walkman. Aunque era un dispositivo de lujo en su inicio, el Discman pronto se convirtió en un símbolo de estatus para los amantes de la música, especialmente para aquellos obsesionados con la calidad del sonido. Una de las quejas iniciales del Discman era que los primeros modelos eran demasiado sensibles y que saltaban las pistas si el usuario se movía demasiado rápido. Esto se solucionaría en versiones posteriores con tecnologías como el sistema antichoque. Número 18. Ahora llegó el tiempo de hablar de las cam recorders, que revolucionaron la forma en que las familias capturaban sus recuerdos, desde fiestas de cumpleaños hasta vacaciones en la playa. Estos dispositivos permitieron a las personas documentar sus vidas como nunca antes pudo hacerse. Aparecieron a finales de los 70, pero se popularizaron en los años 80. Empresas como Sony y JVC dominaron el mercado de las cámaras de video caseras. Las cam recorders acercaron el cine a los hogares, permitiendo a las familias grabar videos en lugar de limitarse a fotografías. Además, con la llegada de las cintas VHS compatibles, se hizo fácil compartir videos caseros con familiares y amigos. En muchas películas y programas de televisión de los 80, las cam recorders eran un artículo recurrente, utilizados como símbolo del avance tecnológico de la época. ¿Quién de nosotros podría olvidar aquellos programas de televisión grabados con cámaras caseras donde nos podíamos reír de caídas o de situaciones graciosas? ¿Quién no recuerda el programa de Oscar Cadena y su cámara infraganti? Número 19. El siguiente artículo fue sumamente popular en la década de los 80 y 90, y yo tuve uno. Las Fanny Pack, también conocidas como riñoneras o cangureras en español. Las Fanny Pack son un accesorio que ha ido y venido en términos de moda desde su creación. Aunque no existe un único inventor documentado de este producto, las primeras versiones de algo similar se remontan a la Edad Media, cuando las personas llevaban pequeñas bolsas en sus cinturones.
Sin embargo, las Fanny Packs modernas, como las conocemos hoy en día, comenzaron a popularizarse en la década de los 80. Su diseño práctico y compacto las hacía ideales para guardar pertenencias esenciales mientras estaba en movimiento. El auge de las Fanny Pack ocurrió en la década de los años 80 y 90, cuando se convirtieron en un símbolo de la cultura pop. Su popularidad se debió tanto a su funcionalidad como a su estilo llamativo, con materiales brillantes y colores fluorescentes que estaban en tendencia durante esas décadas. Sin embargo, con el cambio del siglo, las riñoneras o cangureras pasaron de moda. Curiosidad interesante: aunque en inglés se les llama Fanny Packs, el término Fanny tiene diferentes connotaciones en inglés británico y estadounidense, lo cual puede llevar a malentendidos culturales. Además, las riñoneras o cangureras modernas han evolucionado y muchas personas ahora las usan cruzadas sobre el pecho, lo que combina moda con funcionalidad. Número 20. Y por último, hablaremos de un artículo que fue sumamente popular en la década de los 80 y que más de uno lo deseaba. Nos referimos al Speak and Spell, el cual era un juguete educativo icónico desarrollado por Texas Instruments y lanzado al mercado en 1978. Su diseño revolucionario utilizó tecnología de síntesis de voz, algo realmente innovador para la época, convirtiéndolo en una herramienta que no solo era divertida, sino que también educaba. El dispositivo estaba diseñado para enseñar a los niños a deletrear palabras a través de juegos interactivos y un teclado fácil de usar. La popularidad del Speak and Spell alcanzó su punto máximo en la década de los 80, convirtiéndose en un fenómeno cultural. Apareció en hogares de todo el mundo y se volvió aún más emblemático gracias a su aparición en películas, siendo su rol más famoso en la película de E.T., el extraterrestre, de 1982, donde se utilizó como parte de un dispositivo de comunicación improvisado por el alienígena titular. Curiosamente, el Speak and Spell fue uno de los primeros productos comerciales en utilizar un microprocesador para la síntesis de voz, llamado TMC-218. Esto marcó un hito en la tecnología de la época y abrió las puertas a futuros desarrollos en dispositivos de aprendizaje electrónico. Todo un clásico de la retrocultura. Y hasta aquí nuestro recuento de 20 artículos más deseados de la década de los 80. Objetos que no solo nos trajeron innovación, sino que nos brindaron horas de entretenimiento y que ahora son parte de nuestros recuerdos, teniendo un lugar de honor en la retrocultura. Si el video te gustó, dale like y compártelo con más amantes de la cultura retro. Mi nombre es Odelot. Nos vemos en la próxima. Si extrañas tu niñez, aquí puedes volver. Recuerdos en pantalla, los vuelves.